¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Inge. Ok. Entonces vamos a iniciar con la introducción al mantenimiento industrial, a pesar que ayer hemos visto dos videitos que también dan una idea, ¿no?, de lo que es el mantenimiento industrial. Entonces aquí vemos una figura, una foto de una planta. ¿Qué tipo de planta será esta? A ver, ¿alguien puede identificar? ¿Qué tipo de planta puede ser esta? Hola. No se ve bien la imagen, Inge. Está la diapositiva 1 todavía, Inge. Entonces no corre, ya vamos a hacer como ayer. Ahora sí, ¿no? Sí, genial. Ya, ¿qué tipo de planta será esa? Parece de gasoductos o petrolífera. Una refinería. Y hay dos personas. ¿Qué estarán haciendo esas dos personas? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Quiénes son esas personas? A ver, ¿qué opinan? Ingenieros de mantenimiento, tal vez, que están revisando. Sí, ¿por qué dicen que son ingenieros? Casco blanco, Inge. Eso, muy bien, perfecto. Entonces, acá los ingenieros, ¿no?, trabajamos tanto en obra, trabajamos en oficina, trabajamos en planta, trabajamos en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, es bueno estar en contacto, ¿no? O sea, el ingeniero de mantenimiento no debe ser un ingeniero de oficina, ¿no? Tiene que estar andando por todo lado para ver cómo anda sus máquinas, ¿no? Sus equipos, y tiene que hacer pruebas, tomar lecturas, monitorear, no sé, ¿no? Todo eso tiene que hacer este ingeniero. Ok. A ver, dentro del proceso de producción de una empresa, siempre va a existir un proceso de mantenimiento, ¿ya? Por ejemplo, en el proceso productivo, los inputs, las entradas, ¿no? Va a haber entradas, como ser la capacidad de producción, y va a haber los outputs, o sea, las salidas, ¿no? Entonces, si nosotros proyectamos una entrada, ¿no?, de materia prima y demás cosas, tenemos que, después del proceso productivo, obtener una salida ya en función a lo que queremos producir, ¿no? Me explico. Si yo quiero producir, no sé, 10 toneladas al día, mi salida tendrá que ser 10 toneladas, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces no se cumple eso, y en vez de 10 toneladas solo voy a producir 9 toneladas. ¿Por qué? Porque algún equipo ha fallado, ¿no? Entonces la línea de producción se ve interrumpida, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una retroalimentación donde nos va a informar si la salida está muy bien en función a lo programado, ¿no? Y de acuerdo a la entrada, ¿no? Va a haber un proceso de retroalimentación. Entonces, como casi nunca se cumple el 100% de la producción, entonces eso amerita que tiene que haber una demanda de mantenimiento, ¿no? Entonces se arruina algo, falla un equipo, algo pasa, entonces tienen que llamar a mantenimiento, ¿no? Entonces mantenimiento tiene su razón de ser. Por lo tanto, va a hacer su tarea, va a haber un proceso de mantenimiento, y una vez que se concluye el proceso de mantenimiento, otra vuelta el proceso productivo estaría listo para trabajar con la capacidad de producción propuesta, ¿no es cierto? Si no hubiera mantenimiento, pues se tendría que parar, ¿no es cierto?, la producción, ¿ya? Entonces sí tienes razón de ser la demanda de mantenimiento. Muy bien.
Ahora, ¿qué será mantenimiento? ¿Cuál es el concepto de mantenimiento? Hay muchas definiciones en diferentes textos, diferentes libros, diferentes autores, pero lo que me ha gustado más es una definición del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, el JIP-IM, donde dice que el mantenimiento es el conjunto de actividades, ¿no? Un conjunto de actividades, ¿no? O sea, vale decir varios procesos, varias cosas, ¿no? Realizadas para mantener el equipo o los equipos, las máquinas, etcétera, y también mantener el proceso, ¿no? En este caso el proceso de producción, en condiciones óptimas, ¿no? Aquí está entrando la palabra óptima, condiciones óptimas de funcionamiento y lograr la eficacia y la eficiencia en costos, ¿no? Entonces esta definición es interesante, ¿no? Habla sobre un conjunto de actividades que debemos implementar o realizar o ejecutar para mantener los equipos y también mantener el proceso en condiciones óptimas, ¿no? No es que mantener en condiciones deprimentes, sino óptimas, ¿no? De funcionamiento. Y lograr la eficacia y la eficiencia. ¿Qué será eficacia y qué será eficiencia? ¿Alguien puede definir esos dos términos? ¿Qué significa eficacia? ¿Quién define? Inge, eficacia llegaría a ser el hecho de que un proceso salga de manera correcta, sin tener ninguna falla, que un producto salga bien elaborado. Ajá. Y eficiencia que sea de la manera más óptima posible, con el menor consumo de materia prima, por así decirlo. Excelente. Esa es la definición de eficacia, ¿no? Uno es eficaz o una máquina puede ser eficaz cuando cumple el 100% de su plan propuesto, ¿no? Entonces, normalmente esa es la meta, ¿no? Cumplir el 100% de lo que se ha programado, entonces uno puede decir es eficaz, pero no eficiente. ¿Cuándo va a ser eficiente? Cuando el cumplimiento de la eficacia sea en el menor tiempo posible, en el menor costo posible, utilizando el menor costo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre eficacia y eficiencia. Entonces, aquí está entrando esos dos términos. Y lo que faltaría acá en esta definición es mantener el equipo, ¿no? Por lo menos llegar a su vida útil o pasar su vida útil. Todo depende del mantenimiento que le hagamos, ¿no? Entonces, ese concepto o ese término de la vida útil de la máquina faltaría en este concepto, ¿no? Como les digo, hay muchos conceptos de mantenimiento. Entonces, la idea también es de que a través del mantenimiento podemos llegar a cumplir la vida útil del equipo, de la máquina, o pasar la vida útil, ¿no? Y seguir haciendo mantenimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Equipos antiguos, ¿no? Que ahora siguen funcionando. ¿Por qué? Porque tal vez se les ha hecho un buen mantenimiento, ¿no? Y no han sido desgastados y no se han vuelto obsoletos. Por lo tanto, todavía se puede hacer el mantenimiento de estos equipos, ¿no? Hasta donde sea posible. Algún rato, ¿no? Ese término de condiciones óptimas de funcionamiento ya no va a ser óptima, porque va a empezar a fallar y vamos a tener múltiples fallas, lo cual nos debe llamar la atención para ver y analizar qué es lo que falla y por qué está fallando.
puede ser que el equipo esté ya muy viejito, muy desgastado, y por más mantenimiento que le hagamos, igual va a tender a fallar porque realmente tiene un desgaste muy, muy profundo, ¿no? Entonces, el ingeniero tiene que tener la capacidad de, digamos, verificar si este equipo todavía va a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo mantenimiento, pero hay que ver el costo del mantenimiento, porque puede ser que sí podemos hacer mantenimiento, pero el mantenimiento va a ser cada semana, por decir, se va a parar el equipo cada semana porque necesita mantenimiento, ¿no? Más ítems de mantenimiento porque está mucho más desgastado. Entonces, si traducimos esto en plata, vamos a decir que el mantenimiento de un equipo viejito va a costar más que el mantenimiento de un equipo nuevo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una balanza donde debemos decidir si continuamos con el mantenimiento y el funcionamiento de este equipo o ya es hora de renovar el equipo, ¿no? Entonces todo eso nos va a servir para determinar esta situación, ¿no? De reemplazo de los equipos. Muy bien. Aquí vamos a ver un poco de la evolución del mantenimiento, ¿no? Que prácticamente tiene ya 5 generaciones, donde la primera generación está entre los años 30 y 50, ¿no? Donde la idea de mantenimiento solo era mantenimiento correctivo. Pero ese mantenimiento correctivo implicaba sacar el componente fallado y poner otro nuevo, ¿no? Básicamente eso era el mantenimiento correctivo. Entonces no les interesaba analizar por qué ha fallado, sino que lo reemplazaban y si funcionaba el nuevo, pues se quedaba funcionando hasta que falle, ¿no? Entonces no había ningún problema en esa época, ¿no? Mantenimiento correctivo. Ya la segunda generación de los años 1951 a los 80, ya empiezan a hablar de mantenimiento preventivo sistemático. O sea, esto quiere decir que hay un mantenimiento preventivo programado y que se debe cumplir, ¿no? De acuerdo a lo programado. Y obviamente también incluye el mantenimiento correctivo, ¿no? Porque el mantenimiento correctivo nunca se va a perder, ¿no? Siempre va a haber algún rato mantenimiento correctivo. Entonces, en los 80 se ha implementado el mantenimiento preventivo, ¿no? Y la tercera generación empieza de los años 81 a los 90. Esta generación, esta tercera generación es muy revolucionaria, podríamos decir, porque ya empiezan a hablar sobre el mantenimiento según la condición, ¿no? O lo que llamamos ahora on condition, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer el mantenimiento a un equipo, a una máquina, según su condición, si falla, no falla, si pasa, no pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a incrementar una nueva política de mantenimiento que es los mantenimientos predictivos, ¿no? Entonces aquí en la tercera generación se habla de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y ahora mantenimiento predictivo, ¿no? Donde va acompañado este mantenimiento predictivo de otras técnicas, ¿no? Otras nuevas filosofías de mantenimiento, como son el RCM, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y el TPM, ¿no? El mantenimiento total productivo. Y al mismo tiempo, en esta década, de los 81 hasta los 90, empezaron a aparecer las normas ISO, ¿ya? Entonces, estas normas ISO hicieron un boom, hicieron un hito, ¿no? En todo el mundo cuando fueron publicadas y más aún cuando fueron implementadas en varias empresas. Entonces, esta década de los 80 hasta los 90 ha sido de que las empresas, tanto de producción como las de servicio, empezaron a trabajar con nuevas filosofías
y sobre todo trabajando con normas ISO, ¿no? Tal el caso de la ISO 9000, la ISO 9001, la ISO 14000, la ISO 18000, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas normas que ahora ya son vigentes en Bolivia. Entonces, bajo esa filosofía, en los años 81 al 90, empezó el boom de las normas de calidad, ¿ya? Entonces, todas las empresas que exportaban algún producto boliviano, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, el requisito debería ser que estén certificadas bajo la norma ISO 9001. Entonces, en esa época se lanzó esta convocatoria para poder hacer un training a nivel Bolivia sobre las ISO, ¿no? Porque antes los que hacían las auditorías ISO, las empresas que tenían a su cargo la certificación de una empresa bajo una norma ISO, no eran bolivianas, sino que venían de Alemania, venían de Estados Unidos, venían de Europa, venían de Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Para formar gente en Bolivia para que el proceso de estas técnicas como ser el RSM y el TPM sean ya más, digamos, más viables, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este 1990, ya se empezó con la implementación de los RSM y el TPM, ¿ya? Y como cuarta generación, ¿no? Empieza desde el 91 hasta, podríamos decir, el 2000, ¿no? Donde existe ya la competitividad, ¿no? Entre empresas, porque ya no es una sola empresa que tiene el monopolio, sino hay muchas empresas que fabrican lo mismo, hacen el mismo servicio, entonces hay una competitividad entre las empresas. Y obviamente la que va a ganar o la que va a ser seleccionada justamente es la que trabaja eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, en esta cuarta generación sí se habla de competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué empresa es mejor que la otra? Y cómo podemos mejorar mucho más todavía para que nuestra competencia no sea la única, ¿no? Sino que podamos nosotros vencer a la competencia y ser los líderes en el mercado o en la producción, ¿no? Muy bien, y la quinta generación habla desde los 2000 hasta la fecha, ¿no? Donde se implementa el tema de la terotecnología, que es una ciencia, que lo vamos a ver más adelante, que está integrada por la tecnología y la economía. Entonces aquí tienen que ver costos, ¿no es cierto? Costos del mantenimiento. Entonces así es como ha ido evolucionando el tema de mantenimiento a lo largo de la historia, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Hola. Sí, Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el mantenimiento? A ver, ¿quién puede responder eso? ¿Por qué será importante el mantenimiento? ¿O no es importante el mantenimiento? A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Por qué es importante el mantenimiento? Bueno, ingeniero, como dijo en las anteriores clases, el Ujú. mantenimiento es muy importante, ya que gracias a este podemos mantener una calidad de producto, incluso podemos mantener la vida útil de nuestras máquinas. Entonces tenemos mayor producción, mayor calidad. Entonces todo se basa en el mantenimiento de nuestras máquinas. Perfecto, ¿no? Vamos a incrementar confiabilidad, vamos a incrementar puntualidad, vamos a incrementar la producción, etcétera, siempre y cuando nuestras máquinas no fallen, ¿no? Y cumplan su vida útil o sobrepasen su vida útil, ¿no? Como es lo que ha pasado en aviación, ¿no? De donde vengo yo. Por ejemplo, todos los aviones antiguos han sido fabricados
por una vida útil de 20 años. Pero han llegado los 20 años y el avión seguía volando bien. Entonces, esos aviones ahorita están volando ya 40 años y siguen volando, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, será un modelo antiguo, tal vez tecnología antigua, pero lo importante es que sigue prestando servicio, ¿no? Y sigue siendo, digamos, no tan eficiente, pero sigue siendo eficaz. Entonces, es bueno siempre tener presente que a través del mantenimiento podemos nosotros alargar la vida útil. Entonces, como les decía, han sido aviones fabricados para 20 años, pero ahorita ya están como 40 años volando, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Eso depende del tipo de mantenimiento que se le da, ¿no? En este caso, a la aeronave, ¿no? Igual en los vehículos, ¿no? Los vehículos tienen una expectativa de vida, no sé, de 10 años, 15 años. Sin embargo, vemos en las calles tanta movilidad que tiene más de 20 años, 30 años, ¿no? Y sigue trabajando, ¿no? Obviamente no podemos comparar el ambiente aeronáutico con el ambiente automotriz de tierra, ¿no? En la aeronáutica hay muchas exigencias, en cambio en tierra, parque automotor, no hay tantas exigencias, ¿no? Pero es bueno saber que a través del mantenimiento nosotros vamos a llegar como meta a su vida útil o rebasar esa vida útil y seguir operando, ¿no? Hasta ver dónde es más conveniente. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre objetivos del mantenimiento. Uno de los principales objetivos de un mantenimiento es reducir costos generados por falla de los equipos, ¿no? Que obligan a parar la producción. Entonces, la idea es reducir estos costos generados. ¿Cómo vamos a reducir? Reduciendo las fallas de los equipos. Entonces, aquí más adelante vamos a hablar sobre indicadores de clase mundial que se utilizan en mantenimiento para ver y hacer una autoevaluación y ver dónde estamos ahorita parados, ¿no? Dentro del mantenimiento. Entonces, esos indicadores, por ejemplo, te miden cuántas veces ha fallado, cuántas veces has reparado, en qué tiempo has reparado, si había repuestos, no había, etcétera. Todo eso implica, ¿no? Hacer el tema de mantenimiento y optimizar los recursos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos dos gráficos, ¿no? El de la izquierda es un gráfico tradicional, antiguo, y el de la derecha es un gráfico actual, ¿no? ¿Qué implican las curvas? Primero vemos la coordenada de costos, el costo, y abajo el tiempo, ¿no es cierto? Costo y tiempo. Entonces, en el gráfico tradicional, obviamente vamos a empezar a trabajar, ¿no? Con un costo de reparación y averías alto, ¿no? Y este va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta transcurrir un tiempo X, ¿no es cierto? Va a ir reduciendo el costo de reparaciones y averías, ¿no? ¿Por qué? Porque sí le estamos agarrando mucho mejor a la máquina y estamos evitando que falle, ¿no? Y el costo de mantenimiento preventivo está pendiente, ¿no? Entonces se va incrementando tanto el costo como en el tiempo, ¿cierto? Entonces este costo de mantenimiento preventivo tiene esta forma y para sacar el costo final, ¿no? Agarramos la intersección y todas estas dos curvas y vamos a tener el costo total de mantenimiento. Entonces, si se fijan en el gráfico tradicional, el costo total de mantenimiento desde que inicia a trabajar la máquina ya es alto, ¿no? Y va disminuyendo hasta un punto o un grado de mantenimiento preventivo óptimo, ¿no? A partir de ahí ya empieza a decaer, ¿no es cierto?, el costo,
mejor dicho, empieza a crecer el costo y se va incrementando, ¿no? Entonces aquí hay que definir si vamos a reemplazar el equipo o no, ¿ya? En cambio, en el gráfico actual, el costo total de mantenimiento empieza de cero, ¿no? No tiene un costo aquí inicial, como está aquí arriba, ¿no? El de la izquierda. Entonces, en el de la derecha, el costo total de mantenimiento empieza desde un cero y se va incrementando a lo largo del tiempo en función, ya sea al desgaste o generalmente desgaste, ¿no? Algunas fallas que tenga el equipo, ¿no? Entonces el costo va a ir incrementándose a medida que el equipo envejece, ¿no? Y en cambio, el costo de reparaciones y averías, que es la línea azul, va a seguir nomás como antes, ¿no? Al inicio, costos elevados, pero una vez que se conozca ya la máquina, el funcionamiento, se va a ir reduciendo este costo de reparaciones y averías. Y finalmente vamos a obtener un costo de mantenimiento, en este caso, preventivo, ¿no? De esta manera. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea es siempre reducir el costo total de mantenimiento, ¿no? Esa es la idea. Ok. Otro de los objetivos es optimizar el inventario de repuestos disponibles en stock. ¿Qué significa esto? Que obviamente nuestros almacenes no van a estar vacíos, pero tampoco podemos poner elementos o comprar repuestos que no van a ser justificados por el uso que se les da, ¿no? Entonces, el tema de otro objetivo de mantenimiento es optimizar el inventario de repuestos disponibles en stock, ¿no? Para eso, bueno, hay que trabajar, ¿no? En el inventario de repuestos para ver qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis para pedir una cantidad necesaria de repuestos, ¿no? Previo análisis. Sin tener que comprar de más, ¿no? ¿Qué significa eso? Que también tenemos que cuidar que no podemos tener todos los repuestos en almacén, sería un montón de plata. Entonces solamente vamos a colocar y vamos a optimizar, ¿no? El inventario de acuerdo al requerimiento. Ayer en el video que hemos visto, algún rato este señor mexicano hablaba de que nosotros tenemos que ver qué cantidad debe haber de repuestos en el almacén para nosotros, para mantenimiento, ¿no? Entonces es necesario definir un stock mínimo de repuestos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace eso, de tal manera que no haya muchos repuestos, porque si hay muchos repuestos, digamos, cada 6 meses o cada año hacen un inventario de los almacenes. ¿Quién manda a hacer el inventario? El gerente general o el propietario. Entonces empiezan a ver, ¿no? A ver este repuesto, ¿desde qué fecha está en almacén? Ya está 2 años. Y es caro. Entonces investiga, ¿no? De quién ha hecho el pedido de este repuesto y por qué no lo están usando, ¿no? Entonces, eso es un punto en contra para mantenimiento cuando hay repuestos en almacén que no están siendo utilizados, ¿no? Porque, bueno, a alguien se le ocurrió pedir, pero no lo ha pedido por pedir sin un análisis previo de la necesidad de ese repuesto para tener en stock. Entonces, si tienes muchos repuestos, vas a tener mucha plata dormida en los almacenes. Y eso obviamente no está permitido por el gerente, ¿no? El gerente se entera de que has pedido materiales que no estás usando, te va a llamar la atención o finalmente te va a decir, bueno, te vas de la empresa y va a poner otro ingeniero, ¿no? Entonces tenemos mucho nosotros que ver con el stock de repuestos que se debe tener en una empresa, sobre todo para mantenimiento. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es ese cálculo que se hace, cómo se estima qué repuestos debemos tener, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero es importante tener esa idea.
Muy bien, estoy enchufando mi batería, estaba baja. Ok. Muy bien. Otro objetivo de mantenimiento, ¿no?, es mayor confiabilidad del personal de campo en el cumplimiento de sus actividades diarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos el mantenimiento, hay otros operadores de las máquinas que pertenecen a producción, ¿no es cierto? Ya no pertenecen a mantenimiento, sino pertenecen a producción. Esos son el personal de campo. Entonces, si nosotros les damos una confiabilidad buena, 98-99%, eso significa que no va a haber ninguna falla en los equipos y por lo tanto este personal va a poder cumplir con su trabajo rutinario diario, ¿no? Digamos, esta máquina debería producir, no sé, 3.000 piezas al año, o mejor dicho, al día, y va a producir las 3.000 piezas al día porque no va a fallar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sentir el personal? Perfecto, bien, tranquilo, porque está cumpliendo su meta de cada día. Pero si en el interín empiezan a fallar alguna máquina, se va a parar la producción en algún momento hasta que arreglen la falla y por lo tanto el personal no va a estar satisfecho porque no va a cumplir su meta o sus objetivos diarios, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende de la condición de las máquinas, cómo la estamos manteniendo para poder garantizar que tengan una buena confiabilidad para el cumplimiento de las actividades diarias, ¿no? Obviamente en esta presentación no están todos los objetivos de mantenimiento, ¿no? Estoy poniendo solo algunos. Ok. Otro objetivo grande y principal de mantenimiento es reducir los costos de producción en base a la reducción del presupuesto de mantenimiento. Esto que estoy hablando es prácticamente imposible de poder cumplir en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en la figura vemos, ¿no?, en la mano izquierda el mantenimiento en cuanto a costo de producción es más grande que el de la derecha, ¿no? Aquí en el de la derecha se han reducido los costos de mantenimiento, por lo tanto, el tema de costos de producción también va a bajar, ¿no es cierto? Si bien depreciación, servicio y mano de obra se mantienen, pero por el tema de mantenimiento se va a bajar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el costo de producción va a ser menos porque no está fallando en mantenimiento las máquinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el gerente? Va a tener una plata extra, podríamos decir, ¿no? Porque están reduciendo los costos de producción, que lo va a poder utilizar de la mejor manera posible. ¿Cómo se utiliza este superávit, podríamos decir, de trabajo? Porque mantenimiento ha reducido los costos, entonces se puede hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, mejorar la calidad del producto, o sea, invertir platita para mejorar la calidad del producto, o finalmente, ¿cómo podríamos decir? Agarrar esa plata y poner al tema de competitividad del producto, ¿no? Para que nuestro producto pueda ser en costo más bajo que el de la competencia. ¿Para qué? Para que podamos vender muchas más unidades que el de la competencia, ¿no? Entonces, eso de reducir costos de producción a través de mantenimiento sí puede pasar, pero como les digo, casi nunca pasa. ¿Por qué? Porque mantenimiento tiene mucho que ver con el desgaste de las máquinas. Las máquinas cada año que pasa se van depreciando, se van desgastando. A medida que hay más desgaste, hay más mantenimiento. Por lo tanto, el costo siempre va a tender a subir, ¿no? Casi nunca a rebajar. ¿Ya? Hasta aquí está bien. A ver, ¿alguna pregunta que tuvieran? A ver. A ver, Daiber Mamani, ¿está presente? Daiber. Sí, ingeniero, buenas tardes.
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás entendiendo? No les estoy aburriendo mucho con lo que estoy hablando. No, no, Inge, está interesante la materia. Ya. No conocí varios de los objetivos que tenía el mantenimiento Ok, y veo que más que todo se enfoca en la reducción, o sea, en la optimización, lo que comentaba mi compañero, de ahorrar en lo que es la producción y ese mismo dinero ahorrado se puede ir a otros objetivos. correcto, ¿no? Muy bien. Entonces esa es la idea, ¿no? Uno de los objetivos de mantenimiento. Muy bien. Y obviamente hay muchos más objetivos, ¿no? Que no están plasmados en esta presentación, pero yo les voy a pasar 2 textos hoy día para que vayan leyendo todo lo relacionado a mantenimiento, ¿no? Para que no sea solo la presentación que estoy dando, sino que ustedes investiguen también por su parte y lean los textos que les voy a ir pasando para tener mucho más conocimiento de lo que estamos hablando, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos hacer para implementar el mantenimiento en una empresa nueva? Por ejemplo, va a salir una convocatoria para contratar personal de mantenimiento y van a contratar primero al jefe de mantenimiento. Entonces sale la convocatoria y ustedes se van a presentar a la convocatoria, ¿no? Y qué es lo que tendrían que hacer para implementar mantenimiento en una empresa donde no hay mantenimiento. Por eso es que quieren crear el cargo de un jefe de mantenimiento o un departamento de mantenimiento. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Entonces, aquí está básicamente la respuesta. A ver, voy a tratar de que funcione la presentación. No sé por qué no funciona. A ver, está apareciendo la primera figuritas. ¿Ven? ¿O se ha congelado? Se ha congelado, Inge. ¿Dónde se ha congelado? ¿En la anterior diapositiva? ¿En cuál? En la 11. En el título, ¿qué debemos hacer para implementar el mantenimiento? Sí. Ok, entonces no vamos a hacer presentación, vamos a seguir como antes. No sé por qué no corre. Ok. Entonces aquí va. ¿Qué necesitamos para crear un departamento de mantenimiento en una empresa? ¿No? Que no tiene. Entonces, primero necesitamos recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Quiénes forman parte de los recursos humanos en mantenimiento? ¿Quién sería el recurso humano? ¿Qué opinan? Serían los técnicos, ¿no es cierto? Tenemos que contratar técnicos de mantenimiento. ¿Por qué digo eso? Porque a veces muchas empresas contratan gente que no es nada, ¿no? Y les dan después cursos de capacitación, etcétera, pero no es lo mismo que contratar ya un técnico superior, un técnico medio relacionado al tema de mantenimiento, ¿no es cierto? En Bolivia hay muchos institutos de formación, tanto como técnico medio, técnico superior, que hay digamos, localmente. Uno puede sacar una convocatoria y seleccionar los mejores técnicos que se presenten. Y si queremos por especialidad, igual podemos convocar técnicos especialistas en, no sé, hidráulica, eléctrica, mecánica, no sé, de todas las especialidades que necesitemos en esta empresa que ya está trabajando, ¿no? Entonces, lo primero es técnicos, ¿no? Entonces, como les digo, es recomendable contratar técnicos de mantenimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que no dar tanta instrucción, tanta capacitación, ¿no? Porque ya se supone que un técnico ha cursado algo y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Muy bien. Ahora, la cantidad de técnicos, eso depende del tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Es lo que hablaba ayer en el video, ¿no? Si es una empresa pequeña, serán 2 técnicos y tú como jefe. Si es una empresa grande, pues ya será arriba de 10 técnicos, 20 técnicos, 30 técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo depende del tamaño de la empresa. Muy bien. Entonces, una vez que tengamos técnicos,
¿Qué otra cosa necesitamos? A ver, ¿qué opinan ustedes? Hola. Herramientas, sí. Muy bien. ¿Con qué va a trabajar el técnico? Con herramientas. Entonces acá juega un papel importante el ingeniero de mantenimiento para seleccionar las herramientas que se necesitan en esta empresa. ¿Por qué? Porque no solamente son herramientas estándar, como estamos mostrando ahorita en la figura, ¿no? Es una herramienta común, estándar, que venden en cajitas, ¿no es cierto? La Snap, la Craftshop, etcétera. Hay un montón de marcas que inclusive vienen con su mueblecito y están todas las llaves, herramientas estándar que necesitamos, que sí es bueno comprar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo vamos a tener máquinas especiales que necesitan también de herramientas especiales, ¿no? Que están en sus catálogos. Entonces, algún rato tenemos que comprar también esas herramientas para hacer el mantenimiento, ¿no es cierto? Pero a su vez puede esto resultar un poco más caro. Entonces aquí el ingeniero de mantenimiento tiene que discernir, tiene que pensar, tiene que definir si le conviene comprar estas herramientas o tal vez mejor las prefiere alquilar, ¿no es cierto? Porque sí puede alquilar herramientas no solamente en Bolivia, sino también del exterior, ¿no? Nosotros hemos hecho esto muchas veces porque a veces las herramientas son muy caras y el uso que se le da puede ser una vez al año, 2 veces al año. Entonces, ahí el ingeniero tiene que tener el tino para ver si lo va a comprar, lo va a fabricar o lo va a alquilar. ¿Ya? Entonces, ahí juega un papel importante el tema de herramientas. Ahora, muchas empresas a veces contratan personal técnico con su herramienta. ¿Por qué? Porque no quieren asumir gastos en la empresa para tener, digamos, un almacén de herramientas, ¿no? Estándar estoy hablando. Entonces, cada técnico tiene que venir con su cajita, ¿no? Y aporta eso a la empresa, ¿no? Porque de lo contrario tendríamos que montar un almacén de herramientas para que los técnicos vengan y se presten, ¿no? Se presten herramientas y después devuelvan. O sea, ya nos está, digamos, complicando un poco más el tema de herramientas porque necesitamos un almacén, necesitamos una codificación, necesitamos personal que trabaje en el almacén de herramientas, necesitamos un software, un programita mínimo en Excel para ver a quién se presta, cuándo devuelve, si no devuelve. Necesitamos ver si estas herramientas están calibradas, ¿no? Porque hay muchas herramientas que sí o sí tienen que estar calibradas, si no, no valen, no sirven. Entonces, todo eso ya es otra logística que va a generar también gasto. Entonces, todo eso tenemos que ver dentro del tema de herramientas, ¿ya? Entonces, no es tan fácil ese tema, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que haya técnicos, que haya herramientas, ¿cuál sería el siguiente ítem que necesitamos, ¿no? Para seguir montando un departamento de mantenimiento? Hola. Unos manuales, ingeniero. Antes de los manuales, tendríamos que ¿Insumos, mejor? ver el tema de consumibles, ¿no? Aquí arriba está consumibles. ¿Qué son los consumibles? A ver, ¿alguien puede definir qué son los consumibles? Pueden hacerlo el aceite para cambio de en algunas máquinas, grasa. Uh-huh. Muy bien, ¿qué más? Lubricantes también. Muy bien. Entonces, hay un grupo de material consumible que sí o sí se va a utilizar. ¿Por qué se llama consumible? Porque lo que se remueve se bota, se escrapea, ¿no? Se desecha.
ahí vemos filtros, ¿no? Los filtros hay que botar. Obviamente, sí, hay algunos filtros lavables, ¿no? Pero en este caso los de papel no son lavables. Hay otros filtros que sí se pueden lavar y se vuelven a instalar, ¿no? Pero en el caso de que son, ya no sería consumible eso, ¿no? Sino sería un material rotable, ¿no? Que cada vez que se remueve, se limpia y se vuelve a poner en almacén, ¿no? Ya sería rotable, ya no sería consumible, ¿no? Los filtros, las empaquetaduras, igual, ¿no? Se sacan y se desechan, se pone nuevo. En cuanto a los aceites, también hay aceites de toda índole, de toda marca. No todas las máquinas son lubricadas por el mismo aceite, entonces tenemos que tener idea de qué tipo de aceite necesitamos. ¿Y de dónde vamos a sacar esa información? Alguien dijo de los catálogos o de los manuales de las máquinas, ¿no? De las herramientas. Entonces, este material consumible tiene un presupuesto y sí o sí cada mes tienen que traer ese material consumible. Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa en la vida real? Uno planifica el mantenimiento, ¿no? Entonces va al almacén y necesita un filtro y le dice, no ha llegado el filtro. No, pero si hemos hecho el pedido hace un mes o hace 2 meses. No, pero no ha llegado. Entonces, ¿qué hace el técnico? ¿Qué puede hacer en ese caso cuando no hay el material consumible disponible? ¿Qué harían ustedes? A ver, opiniones. Están en la fase de mantenimiento, ¿no es cierto? Van al almacén y no hay empaquetadura, no hay filtro, no hay aceite. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Hola, hola. Tuviera dos opciones, ingeniero. A ver. La primera sería presentar un memorándum y la siguiente sería tratar de conseguir ese puesto, ya que no sabemos si es uno que ya lo necesitamos. Ya, pero ese memorándum, ¿a quién iría dirigido? A ver. Está bien, pero ¿a quién? ¿A quién le metemos un memorándum? ¿Al personal de almacenes? No, sería al superior más de eso. Sería Ya. el jefe encargado o caso contrario al que le sigue. Ya, está bien. Entonces aquí nosotros como ingenieros tenemos que hacer el monitoreo de que realmente hemos pedido, digamos, hace un mes, ¿no? ¿Cómo se pide? En cada empresa hay formularios de pedido, ¿no? De material. Entonces uno firma el pedido, este pedido va al inmediato superior, el inmediato superior lo aprueba, de ahí pasa al departamento donde van a cotizar. Entonces hay gente que va a cotizar el pedido. Si son empresas estatales, van a exigir 3 cotizaciones mínimamente, ¿no? Y fija que la van a elegir o van a comprar la más barata, ¿no? Ese es el estilo de las empresas estatales. En las empresas privadas, no tanto así, ¿no? Ya ellos ya saben de dónde comprar, de buena calidad, entonces compran, ¿no? Entonces, una vez que compran, ya alguien tiene que recoger y meterlo al almacén, ¿no es cierto? Y cuando nosotros necesitemos, vamos directamente al almacén y sacamos. Pero en este caso vamos y no hay el repuesto, ¿no? Y pasa muchas veces. Entonces nosotros tenemos que hacer el seguimiento dónde está mi pedido. Tal vez se ha quedado en el escritorio de algún jefe y no lo ha aprobado y no va a llegar el pedido, ¿no? Entonces tenemos que ocuparnos de eso más como ingenieros de mantenimiento. Tenemos que hacer el seguimiento de lo que hemos pedido hasta que esté en almacén, ¿no? Entonces de eso se trata, una opción. Otra opción que hace el técnico de mantenimiento, pues lo va a lavar el filtro, lo va a limpiar y lo va a instalar el mismo filtro. O la empaquetadura, si está un poco rota, lo va a poner Loctite o cualquier otro componente y lo va a meter el mismo, ¿cómo se llama? La misma empaquetadura, el O-ring, etcétera, etcétera. Y eso no está bien para mantenimiento,
¿no? Pero hay esas situaciones que pasan porque al final no vamos a dejar parar la producción, tiene que seguir funcionando, ¿no es cierto? Aunque con aceite sucio, pero tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces hay varias posibilidades, pero obviamente eso no está bien, ¿no es cierto? Entonces para eso tenemos nosotros que ir monitoreando todos los pedidos que hagamos. Por eso que decíamos, nosotros somos responsables de lo que hay en almacenes, ¿no? Para el tema de mantenimiento, ¿no? Ok. Muy bien. Después de consumibles, ¿qué más necesitaríamos? Vamos a necesitar repuestos, ¿no? Una cosa son consumibles y otra cosa son repuestos. Y aquí, cuando hablamos de repuestos, estamos hablando ya de otro tipo de componentes que tienen mayor costo que el de los consumibles y normalmente no hay en almacén, ¿no? Se arruina una, aquí como en el ejemplo, ¿no? Una bomba, vamos al almacén y no hay la bomba, obviamente, porque nadie ha pedido, porque nadie sabía que así iba a arruinar esa bomba. Entonces, en ese caso, hay que generar el pedido, hay que esperar comprar, etcétera, y por lo tanto, la producción está parada, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar responsabilidad de repuestos? Entonces, aquí hay varios métodos para poder definir el stock mínimo de repuestos que debe tener nuestro almacén para nuestra atención, ¿no? A mantenimiento. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de criticidad de los equipos, ¿no? Análisis de criticidad, donde vamos a determinar qué equipos son críticos y de estos equipos críticos, cuáles son los repuestos críticos. ¿Por qué los llamamos críticos? Porque si no hay el repuesto, pues se para la producción. Es crítico, es álgido. Entonces, sí o sí tenemos que tener ese repuesto en almacén. ¿Quién lo define eso? El jefe de mantenimiento o el ingeniero de mantenimiento. Nadie más. ¿Se ubican? Entonces, nosotros mismos tenemos que ser capaces de definir qué repuestos debemos tener en almacén. Si tenemos exceso de repuestos, pues el gerente va a decir, señor, usted no sirve, váyase nomás, vamos a contratar otro ingeniero que sí sepa administrar el tema de repuestos, te puede decir, porque está plata dormida en repuestos y nunca usas. Obviamente es lindo pedir, ¿no? Para que cuando falle todo vaya en almacén, pero todo eso representa un costo, ¿no es cierto? Es una inversión, ¿no? Y a veces cuando hay auditorías de las empresas, a veces es conveniente que haya repuestos en almacén costosos, porque eso suman al patrimonio de la empresa, ¿no? A ver cuántos repuestos hay en almacén, hay $100,000 en almacén, entonces el patrimonio va a ser 100,000 más, ¿no es cierto? En cambio, si no hay repuestos, no hay patrimonio, ¿no? Entonces todo tiene su pro y su contra, pero nosotros debemos ser responsables, ¿no? Para que nosotros tengamos un stock mínimo bien específico, bien seleccionado de repuestos en almacén. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este tema de repuestos? ¿Ninguna pregunta? Ok. Muy bien, tenemos técnicos, tenemos herramientas, tenemos consumibles, tenemos repuestos. ¿Qué faltaría? Instrucciones de trabajo. Y las instrucciones de trabajo están en el plan de mantenimiento que vamos a diseñar, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar las instrucciones de trabajo? Vamos a sacar de los manuales del fabricante de cada uno de los equipos. Actualmente, sí, los equipos nuevos tienen su manual de fabricante. Y mínimamente en ese manual del fabricante existe un área de mantenimiento mínimo que se va a hacer al equipo. Sin embargo, hoy tropezamos con el tema de que mucha maquinaria que existe en Bolivia es obsoleta, es viejita, o lo han comprado desde Mate, lo han comprado de los chinos, ¿no? Porque ahí vienen containers llenos de maquinaria,
pero esa maquinaria no viene pues con catálogo ni con nada. Y los empresarios van, compran porque sí necesitan esas máquinas, ¿no? Y después contratan a los ingenieros mecánicos, electromecánicos para que hagan el mantenimiento de esa máquina. Y si no hay catálogos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo solucionarían ese tema de que no hay catálogo de una máquina donde ustedes están trabajando? ¿Qué deben hacer en ese caso? A ver, ideas. ¿Qué opinan? Hola, participen. A ver, Luis Ángel Siles, ¿está por ahí? Siles. Luis David Porco, ¿está por ahí? Hola. Hola, hola. Inge, tratar de pedir a la empresa proveedora los manuales o basarnos en otros catálogos, tal vez. Eso. Hay que basarse en otros catálogos de otras empresas o de otros equipos similares. ¿Por qué? Porque estas máquinas obsoletas ya nadie tiene catálogos, ¿no? O buscar internet, si es que hubiera, o agarrar un catálogo de algo parecido, ¿no? Y en base a eso trabajar, ¿no? Pero hay que darle solución, ¿no? A las máquinas que están sin catálogos, ¿no? Entonces tenemos que ver todo eso, ¿ok? Entonces, esas instrucciones de trabajo básicamente son el plan de mantenimiento de cada máquina. Por ejemplo, lubricar cada 15 días. ¿Qué se usa para lubricar? Se usa tipo de aceite tanto. ¿Cuánta cantidad de aceite? Tanta cantidad de aceite. ¿O qué cantidad de grasa? Tanta cantidad de grasa. ¿Cómo va a ser el sistema de lubricación? ¿Va a ser automática? ¿Va a ser manual? ¿Cómo va a ser? O sea, todo eso tiene que estar especificado, ¿no? En las instrucciones de trabajo, que son las task card en inglés, task card, o en español, ¿no? Las instrucciones de trabajo. Entonces, eso forma parte del manual de mantenimiento, del plan de mantenimiento, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, tenemos que desarrollar y planificar el mantenimiento de acuerdo al plan de mantenimiento. Se supone que el plan de mantenimiento es el programa de mantenimiento que nosotros estamos desarrollando para cada una de las máquinas, ¿no? Y eso está escrito, pero una cosa es el plan de mantenimiento y otra cosa es planificar el mantenimiento. En grandes empresas, ¿no? En grandes empresas hay un área de planificadores, ¿no? ¿Quiénes son los planificadores? Son los ingenieros industriales, ¿no? Se contrata ingenieros industriales para planificar el mantenimiento. Y ya vamos a ver más adelante qué significa planificar, pero en base al maintenance plan, al plan de mantenimiento. ¿Y quién lo hace el plan de mantenimiento? Nosotros, ¿cómo se llama? El ingeniero de mantenimiento, ¿no? Es el que va a hacer el plan de mantenimiento, ¿no? Entonces ustedes, al finalizar el semestre, tienen que estar capacitados para hacer un plan de mantenimiento para cualquier empresa, ¿no? Y de eso trata el proyecto, ¿no? Que van a hacer al final, ¿no? Entonces, ya tienen idea de que para crear un departamento de mantenimiento en una empresa, mínimamente necesitan estas 6 cosas, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes entran a trabajar en una empresa donde ya existe el departamento de mantenimiento, esto también les puede servir para hacer una retroalimentación y un análisis nuevo para ver si les falta técnicos, si les falta herramientas, si les falta consumibles, si les falta repuestos, les falta catálogos, les falta mejorar o implementar nuevas cosas en el plan de mantenimiento, ¿no? O sea, igualito les sirve, ¿no? Entonces, todo esto que estoy hablando, algún rato pregunto en el examen y nadie me responde. Cada semestre voy diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pregunto?
¿no? Aquí está el título. A ver, ¿dónde está? ¿Qué debemos hacer para implementar el mantenimiento en una empresa nueva o en una empresa que ya tiene mantenimiento implementado? Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo lo que hemos hablado acá, ¿no es cierto? Y en las instrucciones de trabajo, mínimamente, si hay catálogos, si tenemos todos los manuales, cada catálogo va a tener un plan de mantenimiento mínimo, ¿no? Que sí se puede iniciar con ese plan de mantenimiento del fabricante, el mantenimiento de los equipos como parte inicial. Ya después vamos viendo qué necesitamos, ¿ok? ¿Está claro hasta acá? Sí, Está bien, ¿no? Ok. Por favor, unos 5 minutitos de descanso, ¿ya? Y volvemos, ¿ya? No se desconecten, 5 minutitos, voy a apagar el micrófono y volvemos en 5 minutos. Gracias.
Muy bien, ya retornando. ¿Me escuchan? Hola. Sigue. Ok. Entonces vamos a continuar un poco más sobre esta presentación, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las responsabilidades de mantenimiento son mucho más grandes de lo que uno piensa, ¿no? Por ejemplo, el tema de técnicos, nosotros tenemos que administrar, ¿no?, el desenvolvimiento y las actividades de todos los técnicos. Y ahí los podemos inclusive catalogar a los técnicos como técnico 1, técnico 2, no sé, técnico titular, técnico auxiliar, auxiliar 1, auxiliar 2, no sé. Todo depende del tipo de empresa, pero nosotros hacemos todo eso, ¿no es cierto? Y administramos, ¿no? Entonces podemos, si no tenemos supervisores a cargo, nosotros mismos tenemos que distribuir a la gente, ¿no? Tú anda a trabajar tal cosa, tú allá, y vamos distribuyendo a la gente. O sea, el ingeniero de mantenimiento hace de todo, ¿no? Cuando son empresas pequeñas. Cuando son empresas grandes, bueno, ya cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace mantenimiento. Ok. Continuamos ahora. Entonces, vamos a hablar ahora de las funciones del departamento de mantenimiento de una empresa, ¿no? Primero, hay que desarrollar una estructura basada en funciones. Y eso depende, como les he dicho, del tamaño de la empresa. Entonces, primero vamos a tener un jefe de mantenimiento, ¿no? Que podemos ser nosotros como ingenieros, al mismo tiempo ser los jefes de mantenimiento, o si queremos, le ponemos el nombre de gerente de mantenimiento, ¿no es cierto? Pues va a haber alguien a la cabeza del departamento de mantenimiento. Entonces, si es una empresa grande, vamos a tener técnicos especialistas, ¿no? Por ejemplo, instrumentistas, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros hidráulicos, ingenieros, no sé, de motores, ingenieros estructuristas, pues depende del tamaño de la empresa y la actividad que realice. Entonces podemos catalogar a nuestros técnicos como especialistas, si queremos, ¿no? Y si no, pues cada técnico hace lo suyo en función al tamaño de la empresa, ¿no? Tal vez no necesitemos muchos especialistas, ¿no? O necesitemos unos MacGyver que hacen de todo, ¿no es cierto? Muy bien. Saltando a esto, podemos tener supervisores, ¿no? Ya un supervisor ya no es un técnico de mantenimiento cualquiera, sino que un supervisor es aquella persona que ha tenido ya experiencia como técnico, por decir 5 años de experiencia, y ahora sí se le puede subir de nivel y ya va a ser supervisor. ¿Qué hace el supervisor? Es el encargado de llevar la responsabilidad de todos los técnicos. ¿Qué significa eso? Que el supervisor va a distribuir o va a repartir todas las instrucciones de trabajo de mantenimiento a cada uno de los técnicos, ¿no es cierto? Entonces tú haces esto, tú este otro, etcétera. Va a asignar trabajos en un día para que los técnicos trabajen. Y si falta algo, el supervisor tiene que buscar qué es lo que falta material, falta alguna cosa, el supervisor es el encargado de que el técnico tenga todo para hacer su trabajo, ¿no es cierto? Obviamente el técnico se supone que va a ir a recoger cosas al almacén, ¿no? Y aquí también es muy importante que tomemos en cuenta lo siguiente. En muchas empresas el almacén de repuestos no está pues al lado de la máquina donde estamos haciendo mantenimiento, ¿no? Está lejos. Entonces, normalmente, ¿qué hacen los técnicos? Al técnico más de grado inferior le dicen, toma, anda, trae esto del almacén, ¿no es cierto? Entonces el técnico va, pero en el camino se encuentra con alguien y le van a tomar su refrigerio, ¿no? Tanto en la tarde como en la mañana le van a meter su refrigerio
y van perdiendo tiempo, ¿no es cierto? Le echan una manito de charla, etcétera, y ir a recoger el material o el repuesto del almacén puede tardar media a 1 hora o 1 hora y media, ¿no? Entonces, ¿quién controla eso? El supervisor tendría que estar controlando todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay maneras para supervisores. El otro día les estaba hablando cuáles son las actividades, por ejemplo, que debe realizar un supervisor, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una lista de funciones que debe realizar en cada empresa el supervisor. Y eso se llama el manual de funciones. En ese manual de funciones está qué hace el portero, qué hace el recepcionista, qué hace el técnico mecánico, qué hace el eléctrico, qué hace el supervisor, qué hace el inspector, qué hace el jefe de mantenimiento. Ahí está escrito todas las funciones que deben cumplir dentro de la empresa. ¿Quién hace ese manual de funciones? A ver si alguien sabe. ¿Quién desarrolla el manual de funciones en una empresa? Hola, hola. Opiniones. ¿Me están escuchando, no? ¿O no? En este caso sería el encargado del área. ¿Encargado de qué área? En este caso hablar de mantenimiento es el jefe de mantenimiento, el que designa los roles. Ya, entonces la empresa va a designar a alguien para que haga el manual de funciones. En empresas grandes podría ser aseguramiento de calidad, pero muchas empresas no conocen ni qué es el aseguramiento de calidad, que es diferente a inspector de calidad o control de calidad, ¿no? Y si no hay esa gente, pues el gerente va a indicar al jefe de mantenimiento que haga su manual, va a indicar al área comercial que haga su manual, va a encargar al jefe de almacén que haga su manual. Entonces todos hacen su manual de funciones y luego alguien va a componer o va a juntar toda esa información y va a sacar el manual de funciones, que es una política de la empresa, ¿no? Y donde el gerente o el dueño tiene que poner su firma para que todos cumplan, ¿no? Y este manual de funciones obviamente es muy necesario para cuando se hacen auditorías, ¿no? Entonces el auditor viene y dice, a ver, usted, señor, ¿dónde trabaja? Yo soy técnico mecánico. Ah, muy bien. Entonces abre el manual de funciones y ahí está todas las funciones que hace el técnico mecánico. Entonces, primero, ¿usted hace esto? Sí. ¿Usted hace este segundo? No. ¿Usted hace este tercer ítem? No. Entonces, si no está relacionado el manual de funciones con la realidad, pues la auditoría va a ser malísima, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar escrito en el manual de funciones, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos hablando de técnicos y estamos hablando de supervisores. Si la empresa es mucho más grande, va a haber inspectores de control de calidad, ¿ya? Inspectores de control de calidad. ¿Qué hacen los inspectores de control de calidad? Van a ir a ver qué está haciendo el técnico y qué está haciendo el supervisor, pero más es el monitoreo a los técnicos para ver cómo están haciendo las tareas de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, cambiar no sé, una válvula X. ¿Dónde está el procedimiento? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué herramientas necesitan? Etcétera. Y deben cumplir todos los pasos que está escrito en el manual, en el programa de mantenimiento o en el plan de mantenimiento. Entonces, el inspector es el que va a verificar si realmente el técnico está cumpliendo con lo establecido en las task cards o en las instrucciones de trabajo, ¿no? Ese es el inspector de control de calidad. Pero obviamente va a haber un inspector para, no sé, para 10 técnicos, por ejemplo, ¿no? Entonces el inspector tiene que ver la manera de poder vigilar o inspeccionar o hacer el control de calidad a los 10 técnicos, ¿no? Entonces ya son gajes del oficio que se van dando en los cursos de capacitación, tanto a los supervisores como a los inspectores, ¿no? Hay maneras de eso. Muy bien. Y finalmente va a haber el jefe de mantenimiento o el gerente de mantenimiento, ¿no es cierto? Que puede ser un ingeniero mecánico, electromecánico o de
o también un ingeniero industrial, ¿no es cierto? Depende del tipo de empresa. Entonces, con esto, ¿a qué voy? A que ustedes van a poder desarrollar una estructura de funciones en una empresa X. Y en el examen les pregunto, ¿no? A ver, señor, desarrolle la infraestructura de personal, ¿no? Que debe tener una empresa, por ejemplo, no sé, se me ocurre la empresa Coca-Cola. ¿Cómo puede, según usted, ser su estructura orgánica, ¿no? ¿Qué va a haber, qué no va a haber, etcétera? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de presentar una estructura orgánica, ¿no? Por ejemplo, les pueden pedir en una entrevista de trabajo, a ver, tengo esta cantidad de trabajo, tengo esta cantidad de máquinas, tengo esta cantidad de, no sé, de técnicos, y quisiera que me diseñe una estructura orgánica para mejorar lo que tengo. Entonces, ustedes tienen que saber hacer un diagrama, no sé, diagrama de flujo, un flujograma o alguna otra cosa para poner, ¿no? qué es lo que necesitamos en personal para cada empresa, ¿no? Entonces, eso también lo van a leer en lo que les voy a mandar, ¿no? Ahí está metido toda la información. La cosa es leer nada más. Muy bien. Entonces, una función del departamento de mantenimiento es desarrollar la estructura basada en funciones, cómo va a trabajar, ¿no? Con qué personal va a trabajar. Muy bien. Ahora, para seleccionar y capacitar al personal de mantenimiento, tenemos que partir de lo siguiente. Aquí tengo una gráfica de conocimiento versus tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una situación real vamos a tener el punto A, ¿no? Personal en el punto A. Y si no hacemos una capacitación, ¿no? Al cabo de 5 años, por ejemplo, el grupo A va a estar exactamente igual ya en la situación B, pero sin capacitación. En cambio, si nosotros hacemos capacitación, que es el training, que nosotros podemos dar los cursos a todos los técnicos para que los técnicos hagan bien su trabajo. ¿Y cómo se da el curso? En base a las instrucciones de trabajo que hay en el plan de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Hay que verificar la tensión de correas. ¿Cómo se verifica? Entonces hay que leer la instrucción de cómo se verifica y darles un training para ver que estos técnicos sí sepan hacer la tensión, medir la tensión de las correas, por ejemplo, ¿no? O cambiar rodamientos o lo que fuere. Entonces, esta capacitación obviamente tiene un costo, ¿no? Ahora, nosotros mismos como ingenieros mecánicos y electromecánicos podemos dar los cursos de capacitación porque somos ingenieros, ¿no? Ya estamos titulados, etcétera. Podemos dar capacitación en toda el área para que el técnico de una situación A pase a una situación ideal, que es la C, donde el conocimiento que ha adquirido es mucho mejor que en la situación B, ¿no? Entonces, el C va a tener más experiencia, más conocimiento en el tema de mantenimiento, siempre y cuando nosotros le demos capacitación. Ahora, la capacitación puede ser una vez al año, una vez cada 6 meses, eso ya depende de nosotros, ¿no? Que estamos ya en una empresa determinada. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, tiene que haber capacitación. Muy bien. Ahora, ¿qué más? También dentro del departamento de mantenimiento se va a realizar el inventario completo de máquinas y equipos en general. Entonces, primero, antes de empezar un plan de mantenimiento, tenemos que tener qué maquinaria dispone la empresa. ¿Cómo vamos a saber eso? Haciendo un inventario a través de formularios donde vamos a poner, no sé, las características del equipo o de la máquina, ¿no es cierto? Su serial, su part number, cómo funciona, con qué funciona, qué cosas tiene, etcétera. Un inventario real de una máquina, ¿no? A través de un formulario. Y posteriormente lo vamos a ir clasificando esta máquina en función a la criticidad, ¿no? Hay 3 tipos de criticidad, A, B y C. La A es supercrítica,
que es un equipo crítico que cuando falla para la producción, ¿no es cierto? O un tipo B, que es la amarilla, donde si falla el equipo no va a perjudicar mucho la inversión o la producción, ¿no? Un poco. Y el tipo C, que es la verde, que si falla no importa, va a seguir igual la producción. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de, a través del inventario, empezar a seleccionar, ¿no?, la criticidad de los equipos, ¿no? Para esto, obviamente, hay técnicas que lo vamos a usar más adelante para que ustedes puedan calcular la criticidad de todos los equipos en una planta, ¿no? Entonces, primero realizar el equipo, el inventario, después hacer el análisis de criticidad y después planificar y programar la forma más conveniente las tareas de mantenimiento. Entonces, no hay que hacer una instrucción de trabajo tan sofisticada utilizando herramientas que tal vez no hay o productos consumibles que no hay, ¿no? Entonces, también tenemos que ser realistas y trabajar sobre lo que hay en mercado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que planificar, programar, ¿no?, de la forma más conveniente todas las tareas de mantenimiento, ¿no?, que están metidas en el plan de mantenimiento. También hay que realizar el pedido de repuestos, aceites, consumibles, herramientas, etcétera, etcétera. Y aquí tienen que tomar en cuenta que hay un término que se llama el lead time. ¿Alguien conoce qué quiere decir lead time? En inglés está, ¿no? Inge, creo que es el tiempo que pasa o el tiempo que transcurre desde que pides el producto o en este caso el repuesto hasta que te llegue, es decir, hasta que esté disponible para su uso. Correcto, ese es el lead time. En repuestos de compra local no hay problema porque puedes encontrar en la ferretería, en la tienda de repuestos de la esquina o dentro de la ciudad, ¿no? Compra local. El problema es cuando es compra internacional, cuando no hay en Bolivia, ¿no? Entonces ahí sí tienes que hacer tu pedido, ya se explicaba, ¿no? El pedido tiene que ser aprobado, tiene que ser licitado, una vez que sea aprobado qué vamos a comprar, recién hacer la orden de compra para que se compre lo que sea seleccionado, si es en el exterior, tenemos que esperar que nos entreguen, tenemos que llevar ya sea al aeropuerto o a través de barco, no sé cómo lo vamos a traer el repuesto o el equipo, y tenemos que contratar una agencia aduanera en el exterior para que nos haga los trámites de importación, ¿no? Y una vez que llegue nuestro repuesto a Bolivia, tenemos que contratar otra vuelta a un agente aduanero para que haga la inspección y haga todos los papeleos para poder sacar ese repuesto de aduana, ¿no? Y eso toma tiempo, por eso el lead time puede demorarse en muchas situaciones y lo que se mide es lo que ha dicho el estudiante, ¿no? Desde que tú has hecho el pedido hasta que tengas en tus manos el pedido, eso es el lead time. Puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, depende, ¿no? Entonces es el lead time. Ok. También tenemos que controlar y asegurar el stock mínimo de repuestos y suministros en almacén, ¿no es cierto? De vez en cuando darnos una vueltita por almacén para ver si hay los repuestos críticos o qué hay de más, ¿no? Siempre es bueno irse a dar una vueltita, no hacer inventario, obviamente, porque el inventario a los almacenes lo hacen cada año, ¿no? Y lo hace una empresa tercerizada, ¿no? En este caso, nosotros nada más tenemos que ir a ver qué tiene el almacén, qué vamos a necesitar de aquí a 1 mes, si hay, no hay, etcétera, ¿no? Pero darse una vueltita por los almacenes. Muy bien. También tenemos responsabilidad sobre el asesoramiento de compras de nuevos equipos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a definir qué vamos a comprar? Obviamente la alta gerencia, pero siempre va a pedir el consejo de mantenimiento, porque mantenimiento es el que trabaja con esa máquina o sabe cómo trabaja esa máquina o tiene información de que esa máquina ya está obsoleta y necesitamos otra nueva, aquí está el catálogo. Entonces siempre tenemos que estar nosotros como
mantenimiento, viendo qué otro tipo de maquinarias hay y algún dato pensar en reemplazarlas, ¿no es cierto? O abrir una segunda línea de producción, pero con equipos ya más sofisticados, más nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos la obligación de conocer nuevos equipos, ¿no? En el caso de que quisiéramos ampliar nuestra empresa. Muy bien. Entonces, una cosa son las funciones que realiza el Departamento de Mantenimiento y otra cosa son las responsabilidades que tiene el Departamento de Mantenimiento, ¿no? Como responsabilidad, primero está brindar la máxima seguridad para evitar paros en la producción, ¿no? Tiene que ser responsable de eso, ¿no? Y aquí hemos visto este diagrama donde hay un proceso de mantenimiento que debe ser eficaz, efectivo, para que el tema del proceso productivo no se pare, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser responsables de brindar seguridad para evitar paros en la producción. También debemos ser responsables para mantener los equipos en su máxima eficiencia de operación, ¿no es cierto? Y reducir al mínimo los costos de mantenimiento. De eso se trata, ¿no? Al mínimo, no desochar el presupuesto que nos han dado, sino administrar de forma eficaz o óptima el gasto del presupuesto, ¿no? En los costos de mantenimiento. Y también cuando pasa una falla, tenemos la responsabilidad de investigar las causas y remedios de esta falla, ¿no? Paros de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿Cuál ha sido la causa? O sea, identificar la causa raíz de una falla, ¿no? Y eso amerita hacer un análisis grande, ¿no? Para eso no solamente es una persona, podemos hacer un team en una empresa, ¿no? Para poder analizar la causa raíz, ¿no? Y realizar luego un análisis de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esas son dentro las responsabilidades de mantenimiento. También como responsabilidad está planificar, coordinar la distribución del trabajo acorde con la fuerza laboral disponible. Lo que les había dicho antes, ¿no? Tengo de aquí un mes planificado una parada de mantenimiento, vamos a hacer mantenimiento, necesitamos parar 24 horas, ¿no? Porque durante el trabajo de 24 horas vamos a utilizar, no sé, 120 horas hombre. Y tenemos que tener para ese día la fuerza humana, la fuerza laboral, o sea, los técnicos, para que estas 120 horas de trabajo sean absorbidas por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que planear, coordinar, planificar. Y finalmente, garantizar la disponibilidad de recursos humanos, financieros y equipamiento. Eso ya entra dentro de la gestión de mantenimiento. Disponibilidad de recursos humanos, porque mucha gente se enferma, mucha gente falla, poca gente sale de vacación, pero tienes que estar al tanto de tus recursos humanos, ¿no? No vaya a ser que programes un plan de mantenimiento y no tengas gente, ¿no es cierto? O no tengas plata, porque el área de finanzas no te ha dado plata. O falta algún equipo, una herramienta, algo que no has dispuesto, ¿no? Entonces, todo eso es responsabilidad del Departamento de Mantenimiento. Ok. Preguntas sobre todo lo que hemos hablado, a ver qué opinan, porque con esta charla estamos barriendo prácticamente todo lo relacionado al capítulo, a la unidad 1. ¿Preguntas?